Me siento como invitada en mi propia casa, así que yo también les doy la bienvenida aquí a su casa. Pues efectivamente soy la coordinadora de la licenciatura en Educación Especial. Tengo una responsabilidad grandísima y un compromiso todavía mayor con la sociedad dominicana. ¿Cómo podemos hablar de discapacidad? ¿Qué entendemos por discapacidad? Y lo vemos desde el paradigma social que justamente explicaba Catherine. La discapacidad, sí, la persona tiene una deficiencia, pero nosotros somos los que colocamos la barrera que impide la participación de esas personas. Entonces ahí podemos hablar de discapacidad. Si por ejemplo acá tenemos, si hubiéramos tenido aquí una persona sorda o con discapacidad auditiva, a esa comunidad le gusta que le digan sorda, por eso me voy a referir porque yo como sordo. Si tuviéramos una persona sorda y no tenemos el intérprete, entonces su discapacidad es evidente. Ahora, si le ponemos la persona con el intérprete, entonces esa persona puede participar de la misma forma que nosotros. Y me voy a remontar a una experiencia que yo tuve. Nosotros somos parte del simposio de educación para personas sordas y como somos parte organizadora, pues entonces a mí me tocó ir. Ahí van todas las personas sordas que trabajan en educación de niños y de adultos y adolescentes, niños, o sea, toda la etapa. Y cuando yo entro al salón, todos eran sordos. Y la única persona oyente era yo. Y yo no tenía intérprete. Y todos se reían y yo decía, pero Dios mío, ¿y ahora qué? No me estoy enterando de nada, no estoy participando. Entonces, en ese momento, ¿quién era la que tenía la discapacidad? Era yo. Entonces, como se dan cuenta, el contexto cambia esa discapacidad. Entonces, sí, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una deficiencia, pero el contexto en donde se desenvuelve esa deficiencia me va a dar la discapacidad. ¿Ok? Entonces por eso hablamos de situación de discapacidad. No es lo mismo yo tener una discapacidad en un barrio, no sé, en Gualey, a probablemente tener una discapacidad tal vez en un lugar donde las aceras sí estén bien construidas, donde haya mucho más accesibilidad. No es lo mismo el tipo de discapacidad. Y por eso entonces hablamos de valoración de la discapacidad. Entonces, ya Catherine mencionó un poquito de esto. ¿Qué es lo más importante de resaltar de esto? Es que las personas con discapacidad representan un 12% de la población. Es un porcentaje muy alto. Y de eso, el 65% vive en pobreza. Porque la discapacidad te lleva a una situación de pobreza. Por ese círculo que no terminamos de cerrar. ¿Ok? Le damos el acceso a la educación, pero tal vez no le damos esa educación de calidad que merecen. Le ponemos la barrera para poder acceder a los diferentes niveles de la educación y entonces no me dan acceso pues, a un trabajo luego. Y entonces volvemos a ese paradigma de que tenemos que que tenemos que mantener a las personas en situación de discapacidad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué incluimos? ¿Para qué? Ajá. Para tener igualdad. Ok, por allá, te levantaste la mano, ¿cierto? Ajá. Diversidad, aprendemos de la Sobre todo, ajá. Y para que la persona que esté en esa condición entre la vida productiva y laboral y se sienta útil. Sobre todo eso. ¿Por qué? Porque al final, si no le damos esa oportunidad, entonces es una carga para el Estado. El Estado tiene que asegurarle los accesos a las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque si no va a ser una persona más que nosotros vamos a tener que mantener, que darle salud, que darle todas las condiciones para que pueda vivir. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto ya en cuanto a educación. Esto sería como la historia o el recorrido
de la discapacidad a nivel educativo. Sé que Catherine lo mencionó, pero voy a retomarlo como para hacer esa conexión. En un momento en la vida histórica, a nivel en el contexto de discapacidad, pues la persona con discapacidad era excluida, no había un sistema educativo que lo incluyera, ¿ok? Era excluida, se hablaba de que en un momento se consideraron criminales, la familia inclusive los abandonaba, la persona con discapacidad, así mismo como los animalitos, cuando nacen enfermos, que la mamá los abandona, pues así mismo resultaba en esa época. Luego viene la separación, que es donde se crean las escuelas de educación especial, ¿ok? Está la escuela de educación especial y la escuela de regular. Entonces, habían dos sistemas paralelos, ¿de acuerdo? Luego, entonces, viene la integración, que es donde se ponen estas aulas. Por ejemplo, acá en el contexto dominicano, recibían mucho el nombre de las aulas de los loquitos para la época de Balaguer. Eran las aulas en donde los niños con situaciones de discapacidad estaban, ¿ok? Y no tenían ningún tipo de contacto con el resto. Actualmente estas aulas existen, pero sí tienen contacto muchas veces con el resto de la escuela. Entonces son incluidos, por ejemplo, se hacen esos ejercicios de inclusión en áreas co-curriculares, por ejemplo el deporte, las artes, esas áreas, esas asignaturas que tal vez no tienen una carga académica tan importante para la persona. Y luego está la inclusión, donde todos están juntos en la misma aula. La diferencia entre uno y otro, inclusión e integración, es que el apoyo de la persona en situación de discapacidad en la inclusión va al aula. En la integración, el apoyo, el niño va hacia el apoyo. O sea, el niño es sacado y tiene que ir a un lugar en donde recibe el apoyo. En la inclusión, pues el niño se mantiene en su aula y es el apoyo o la persona que va al aula a realizar pues la tarea con el niño de manera individualizada. Entonces, vemos que pasamos de igualdad, equidad, ¿ok? Y llegamos a la inclusión, donde eliminamos todas las barreras para que todos puedan participar de manera igualitaria. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr en las escuelas. A esto llamamos educación de calidad. Eliminar todas las barreras posibles para que los aprendizajes lleguen. Y esa barrera en la escuela se llama currículum, se llama tiempo, se llama evaluaciones. Podemos poner muchos nombres. Físicas, lógicamente, de acceso, etcétera, etcétera. Usamos justamente eso, transformar espacios, prácticas, culturas y vida. No podemos hablar de inclusión si no hablamos de transformar, porque tenemos que transformar políticas, tenemos que transformar una cultura, tenemos que transformar muchas cosas para hablar de inclusión. Entonces, esto es una frase que yo me gusta decirlo, que cuando vemos la diversidad como una oportunidad de innovación, nos damos cuenta que la inclusión es la forma en que innovar se convierte en transformar y asegurar la participación. Ya a nivel técnico, cuando hablamos de inclusión, ya no nos referimos tanto a la palabra inclusión, sino participación. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de participación, porque a la larga lo que queremos es la participación de todas las personas. O sea que ya inclusión es un término que va a ir retirándose y vamos a comenzar a hablar de participación. Pero mi tema no es mi tema es la formación docente. Entonces vamos a conocer un poquito sobre UNCU. UNCU ahora mismo es una institución de educación superior, cuenta con 9.476 estudiantes activos, 76 convenios internacionales, 39.493 egresados, 218 investigaciones activas. ¿Qué es lo más importante? Que ahora mismo UNCU es la única
única universidad que ofrece la licenciatura en educación especial del país. Con lo cual, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la sociedad es mucho mayor. Tenemos la licenciatura, hacemos la inclusión educativa dentro de la misma universidad. Tenemos firma con ADIS, ADUCIT, Aspire, Francina Hungría, formamos parte, fuimos fundadores de la parte de la red interuniversitaria de inclusión superior. Hemos elaborado un protocolo de intérpretes de lengua de señas de UNPU. Nuestro modelo educativo desde la normativa de nuestra institución, el eje principal es la inclusión, y tenemos el programa Incluyo, que da inclusión a todas las personas que están activas parte de la comunidad de UNPU. Nuestra licenciatura, actualmente tenemos 9 promociones, 190 profesionales graduados, 62 estudiantes activos actualmente, y tenemos 5 estudiantes. Un poquito de historia, por ejemplo, la madre de... Mi mamá debió ser de la primera. Bueno, de la segunda. no, lo que pasa es que su madre fue en la primera, cuando era mención retardo mental. Luego de eso, en República Dominicana cerró la formación en educación especial, totalmente cerrada. O sea que hubo una época, probablemente alrededor un vacío de más de 15 años, en donde aquí no se formaba absolutamente nadie en educación especial. Y no es hasta el 2012 que volvemos a retomar la licenciatura en educación especial. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué educación especial si no estamos hablando de educación especial? Y aprendimos con Catherine que la educación especial es un término segregador, porque estamos hablando que las escuelas de educación especial deben de ir desapareciendo para asegurar que todos estemos incluidos. La historia del MINED nunca había existido el cargo de docente de educación especial, no es hasta el 2019. Cambiar eso requiere algo mucho más grande que yo no lo entiendo. Me imagino que tal vez los expertos acá en derecho pudieran explicarnos. Por eso continúa la licenciatura llamándose educación especial, por un contexto político. Sin embargo, lo que nosotros formamos es hacia la educación inclusiva. Primero, educación especial es un término que se ha manejado de muchas formas muy diferentes en la historia de la humanidad. Es importante recalcar que educación especial es primero educación y después se convierte en especial. Y se convierte en especial por los métodos, las estrategias y los apoyos que nosotros vamos a utilizar con los chicos. Entonces, los términos, por ejemplo, niño especial, niño, siempre hablamos, niño especial, sí, los niños especiales son autistas. No, se llaman niños especiales, es un término incorrecto, porque son los niños que necesitan de educación especial. Pero ya aprendimos que educación es primero educación y después, pues, por sus especialidades. Lo especial que puede ser, pues entonces por eso se llama así. ¿Qué pasa? Somos la única universidad que forma la licenciatura actualmente, porque sí hay ya un plan de estudio que estamos a la espera de la no objeción en la UAS. ¿Qué pasa? Tenemos la normativa 0915. La normativa 0915 es la normativa que regula todos los planes de educación de la República Dominicana. La única carrera y licenciatura que no se encuentra dentro de la normativa es educación especial. Con lo cual, si no entra dentro de la normativa, no hay acceso a las becas otorgadas por el INAFOCAC. Así que todas las personas que cursan actualmente educación especial están pagando sus estudios. La universidad, la UNPU, justamente para dar un aporte a esto, le otorga media beca
a todas las personas que entren a la carrera de educación especial. Yo no decía por eso. No se vale interrumpir a la expositora, pero le decía a Pelegrín, yo me crié aquí al lado de la UNFU, en el patio de la UNFU, que se llama Los Jardines del Norte, que eso era un paraíso cuando Balaguer lo inauguró. Desde el año 74 estamos ahí. Y tenía una queja siempre con INTEC, que está en nuestro sector, lo impacta, pero no nos deja nada, sino más que muchísimo parqueo, mucho estacionamiento, y tenían un programa que se llama PIES, Programa Inter de Estudiantes Sobresalientes, y nunca nos dio una beca a los jardineros. Yo digo jardineros porque yo me considero los jardineros, porque mi papá todavía vive ahí y todos los días vamos a los jardines y doy 3 veces. Sin embargo, con la UNFU, que está de espalda a los jardines y tiene una pared, nosotros... no, porque aquí me toca, electoralmente yo soy el encargado de este recinto, aquí votan 18.000 votantes y hay 31 mesas, y por ahí había una puerta que ustedes la cerraron. Sí, pero lo que les decía, además mi mamá estudió aquí y se graduó aquí, mi hermana mayor también de farmacia aquí, y mi hermano más pequeño es de la UNFU, así que tiene una significación. Y yo he recibido de todos los colegios, de parte de la UNFU, media beca para todos los estudiantes sobresalientes del Colegio San Mauricio, de la Ramón Pané, de todo el sector. Así que en eso reconocemos el esfuerzo de la UNFU por dar media beca, y no solamente en educación especial. Muchas gracias. Pues por eso le decía que nuestro compromiso es mucho mayor, porque nosotros sabemos que las necesidades que tiene el sistema, la responsabilidad muchas veces recae en nosotros. Entonces, vamos a ver cuál es la situación actual. En el plan estratégico del MINER del 20 al 24 hay 12 pilares que tiene que cumplir. Uno, el primero es inclusión y equidad, luego calidad, y hablamos de educación y sabemos que educación de calidad siempre tiene que ver con inclusión y participación. Ok, quiero resaltar eso. Actualmente en el periodo, en el periodo de 19 al 20, en ese periodo académico, se habían detectado 6.269 estudiantes en situación de discapacidad dentro del sistema educativo. Esos son los contabilizados, porque aquellos que estaban incluidos no están contabilizados. ¿De acuerdo? Pero, aparte de eso, la Dirección de Educación Especial contempla 5 componentes dentro de su plan: sistema de servicios educativos, recursos educativos, accesibilidad, formación y especialización profesional, inclusión laboral. Y aparte de eso también contiene 3 ejes transversales: marco normativo actualizado, sensibilización y apoyos a la familia. ¿De acuerdo? Acá no se ve muy bien, pero da una especificación de cuáles son esas necesidades que tiene el centro, el sistema educativo, y cómo responde de acuerdo a la educación especial. Y ahí veíamos en ese cuadro, no sé si me pueden ayudar, tal vez ahí, entrando a la... bueno, déjenme ver. Pero habían más de 513 centros de educación especial. Hay una necesidad de más de 36.000 estudiantes con necesidades educativas, necesidades de apoyo educativo. Hay una cantidad de necesidades que con los 190 estudiantes que nosotros hemos egresado no se va a completar en todo el país. Yo estaba haciendo una investigación, lamentablemente cambié de computadora y parece que se me fue y no me daba tiempo terminar de investigar. Pero en el plan estratégico de la pasada gestión hasta el 20, supuestamente ellos tenían planificado tener 350 docentes de educación especial dentro del sistema. Ese número no llegó. Y me voy un poquito más allá. En el último concurso de oposiciones para cargos docentes del Ministerio, Educación Especial ni siquiera
siquiera estaba contemplado como docentes. Fue una lucha interna entre la universidad y la dirección y todo un equipo para poner las presiones para que incluyeran el docente de educación especial. Y fue el último docente para poder ser evaluado. Entonces tenemos una necesidad muy grande como país, muy grande. Sin embargo, en la formación docente no se dan los apoyos necesarios para cumplir esas necesidades que se está viendo en el sistema educativo. Entonces, ¿qué hicimos dentro de U? Nos planteamos, pues entonces, el rediseño de la carrera. Le hago un poquito de historia. En el 2012 nosotros iniciamos la carrera y adoptamos un programa de educación especial de la Universidad de Costa Rica con un acuerdo que teníamos interuniversitario. Pues al momento en que yo llegué a la escuela, que entro dentro de la coordinación, me doy cuenta que algunos de esos programas ya tenían un desfase. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Pues entonces nos reunimos con el Ministerio de Educación Especial, el Ministerio de Educación y su Dirección de Educación Especial, e hicimos un levantamiento de cuáles eran las necesidades que tenía el Ministerio. En esa reunión, pues entonces sacamos unos resultados bastante importantes y entonces lo que hicimos fue que evaluamos qué teníamos nosotros en la carrera de Educación Especial. Hicimos un primer piloto haciendo la reformulación de nuestros programas para poder atender eso. Y con ese piloto, pues entonces comenzamos a hacer mesas consultivas entre las personas en situación de discapacidad, entre los empleadores que emplean a nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros egresados, nuestros estudiantes, y aparte de eso consultamos con cada una de las instituciones que regulan todo el tema de discapacidad. Háblese CONADIS, háblese el MINER, el MESID, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de una persona con discapacidad. El Ministerio de Trabajo, pero aparte de eso, también convocamos a todas las instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad. Asociación Dominicana de Síndrome de Down, Manos Unidas por Autismo, Nido para Ángeles, todas aquellas instituciones que se dedican a trabajar en favor de las personas con discapacidad. Y levantamos toda la información de todas las necesidades que habían, tanto con el sistema educativo como las necesidades propias de las personas en situación de discapacidad. Y a partir de ahí, pues, entonces rediseñamos nuestro plan de estudio para nosotros poder dar una respuesta efectiva al contexto dominicano en educación especial. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos nuestro plan y lo alineamos a toda la normativa 0915. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos seguir formando profesores que aseguren la calidad, tenemos que alinearnos a todo el plan de desarrollo docente de excelencia que plantea desde nuestro Ministerio de Educación Superior. Este responde al ciclo básico un 15% de asignaturas, al ciclo pedagógico un 35% y al ciclo especializado un 55% de las asignaturas. Eso quiere decir que el 55% de nuestro plan corresponde solamente a asignaturas que tienen que ver con educación especial. Se alinearon las asignaturas del ciclo básico y el ciclo pedagógico con todas las carreras de excelencia que están actualmente en la 0915, y se incluyeron las 6 prácticas que plantea la normativa 0915. Anteriormente nosotros solamente teníamos 4 prácticas, ahora incluimos las 6 prácticas igual que la normativa 0915. Y lógicamente pues entonces respondimos a las necesidades que se planteaban la sociedad y el contexto dominicano. Y como resultado, pues entonces incluimos asignaturas que tienen que ver con necesidades específicas de apoyo educativo,
Anteriormente estas asignaturas se llamaban necesidades educativas especiales, con lo cual había un desfase en la terminología. Pues actualizamos eso, incluimos neurociencias de aprendizaje que no se contemplaba, las neurociencias, y como todo esto ha avanzado mucho, la neurociencia es definitivamente una asignatura que había que contemplarla. Técnicas de manejo conductual, lengua de señas, conocimiento del entorno natural y social en educación especial, comunicación aumentativa y alternativa, que incluye no solamente el uso de pictogramas, sino todas las otras técnicas que utilizan el aumento de la comunicación y el sistema Braille. Y también se contempló pues todo lo que tiene que ver con arte, educación sexual y diversidad funcional, muy importante, ¿ok? Música, educación hospitalaria, porque solamente estamos hablando del contexto educativo a nivel de escuela, esas 4 paredes que incluye la escuela, pero no nos olvidamos aquellas situaciones de niños que tienen que tener unas estancias largas dentro de los hospitales, ya sea por cáncer, ya sea por, no sé, otras que tal vez yo no manejo muy bien, pero otras situaciones que necesitan mucha estadía en los hospitales. Entonces, educación hospitalaria definitivamente era un punto que teníamos que agregar. Y otro es movimiento y psicomotricidad en educación especial. Aparte de este trabajo que hicimos, ¿ok? Nosotros hacemos muchos otros trabajos que tienen que ver con la formación continua de familias docentes. Y ya tenemos 5 años trabajando con las jornadas de inclusión educativa. De hecho, la última fue el pasado 26 de noviembre. Y lo hacemos, son jornadas que inclusive traemos personas de fuera, son jornadas totalmente gratis, son jornadas abiertas para todo público. Y lo que ofrecemos es educación, educación y educación. Formar a familias, formar a docentes, formar a profesionales. En la última jornada tuvimos una presencia de 350 personas. Tuvimos participación de la Universidad de Toronto, de la Universidad de Colombia. Tuvimos participación aquí con grandes conocedores de todo lo que tiene que ver discapacidad y educación inclusiva. Hemos tenido la presencia de Cristina Miama, la Dirección de Educación Especial siempre tiene su presencia. Cristina Miama, hemos tenido reconocidísimo Ana Dacuña, o sea, hemos tenido muchos expositores muy conocidos dentro de todo lo que tiene que ver discapacidad. Y me gustaría resaltar también esa parte que lo mencionó el doctor Castillo anteriormente. Trabajamos por la inclusión, no por las personas con discapacidad. Trabajamos por la inclusión por todas las personas, porque tarde o temprano todas las personas vamos a tener discapacidad. Entonces, pensar en que nuestro trabajo no es solamente con aquella persona que ahora mismo visualmente tal vez la estamos viendo con una situación, es que eventualmente lo vamos a necesitar. Yo tengo un caso muy cercano, mi papá tuvo una situación hace ya 2 años, 2 o 3 años, y se vio en una necesidad de discapacidad. Y cuando tuvimos que reformar la casa para poder atenderlo, era una situación de discapacidad transitoria, porque él eventualmente iba a comenzar a caminar, iba a comenzar a hacer todo eso. Nos dimos cuenta que mi papá no podía ni siquiera entrar al baño, ni siquiera entrar al baño. Y si ahora ustedes se ponen a pensar en cada uno de sus hogares, si alguno de ustedes presentara una discapacidad en algún momento, piensen cómo sus hogares se van a transformar y cómo dentro de sus hogares inclusive ustedes no tienen respuesta para dar esa discapacidad. Así que pensemos en la discapacidad un poquito más allá. Estas son algunas de las actividades que nosotros hacemos. Me encantó todo lo que mencionaba del Intran, porque de hecho nosotros colaboramos con el Intran
en unas formaciones al equipo que trabaja en el parque de educación vial y trabajando todo lo que tiene que ver con accesibilidad a nivel vial. Esto es un proyecto que tenemos con la alcaldía, haciendo las señaléticas inclusivas para personas con autismo, pero que no solamente para personas con autismo, sino pensando en niños, en educación vial, es cómo utilizar las cebras y cómo saber cómo cruzar una calle. Hemos hecho exposiciones de pinturas de artistas con síndrome de Down, en 360, hacemos cursos para nuestras estudiantes del manejo del bastón blanco, hacemos educación hospitalaria con los payasos y el doctor Yaso, y constantemente estamos siempre trabajando en proyectos. Esto es una muestra. ¿Cómo yo pongo ese video? A ver si me ayuda. Sí. Esto es una muestra, por ejemplo, de los proyectos que van a hacer nuestras estudiantes. Esto es cómo hacer accesible a nivel de comunicación. Este fue el segundo piso del edificio 4, que está allá. Y cómo ellos hicieron la señalética para personas ciegas, para personas con discapacidad visual. Y cómo los proyectos de nuestros estudiantes se convierten en prototipos para trasladarlo. Ya, por ejemplo, una vez nosotros presentamos esto, pues entonces ya desde rectoría nos aprobaron que se hiciera toda la señalética para personas ciegas de la universidad. Y, por ejemplo, otro de los proyectos fue hacer las rampas movibles. Nuestras estudiantes diseñaron un prototipo y fueron las rampas que se utilizaron en el centro de vacunación de nuestra institución cuando todo el COVID. Ese edificio tenía sí una rampa, pero habían ciertos espacios donde no había posibilidad de subir por la acera, y nuestras estudiantes diseñaron esas rampas y son las que se utilizan actualmente acá en la universidad. Así que nada, como se dan cuenta, tenemos un gran reto, y nada, a nosotros lo que más nos gustaría es poder entrar a 0915 y que nos otorguen esas becas para nosotros poder seguir formando, porque la verdad que hay un gran vacío y tenemos que dar muchas respuestas y queremos, exacto, la próxima dice gracias, pues nada, creemos que ahora mismo estamos como en ese punto filosófico que no sabemos qué viene primero, si el huevo, la gallina el huevo, porque tenemos que dar respuesta a nivel educativo, pero no tenemos los apoyos para formar a esas personas que van a entrar dentro del sistema educativo. Entonces, nada, pero aquí seguimos trabajando. Esto es un tema que apasiona a quien nos toca. Las estadísticas dicen que de cada 3 personas, una tiene discapacidad o conoce a alguien con discapacidad. Pónganse a pensar en sus alrededores y pensar que no lo hacemos. A mí no me gusta mucho la palabra sensibilización cuando hablamos de discapacidad. A mí me gusta más la educación, porque la sensibilización siempre va a tomarle pena al otro. Y no estamos en ese nivel. Estamos en el nivel de derechos, de educar y dar la oportunidad, porque por un derecho, no porque yo soy buena. Así que nada, muchísimas gracias, estamos abiertos, las admisiones están abiertas. Cualquier interesado, pues, que no soy, me acompañe. Pero para una familia que no tiene un presupuesto muy alto, son 2 personas que tienen que pagar. Sería muy bueno que tal vez desde sus posiciones puedan tal vez apoyar un poquito a eso, de que la persona con síndrome de Down o la persona que tenga una certificación de discapacidad cognitiva emitida por el CONADIS, pues sea gratis para esa persona. ¡Ay, sí! Es una responsabilidad, pero yo creo que vale. La ley habla de subsidio, pero llevarlo hasta ahí sería importante. Ahora la pregunta es, ¿por qué ir a enfocar
no incluye dentro de la beca. ¿Hay algún requerimiento que es una resolución o una decisión administrativa, o porque ustedes tienen que llenar una serie de requisitos que la institución no lo quiere? No, mire, eso está de nuevo como el huevo o la gallina. Porque cuando nos acercamos al ministerio o cuando nos acercamos al INAFOCAM nos dice que es que el ministerio tiene que pedir las becas que necesita. Pero entonces cuando nos acercamos al ministerio nos dice no, nosotros no tenemos que ver con eso, ese es el INAFOCAM. Entonces se tira la pelota. Aquí no es, o sea, para nosotros no es una situación política, nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo. Nosotros tenemos un fiel compromiso y lo tenemos desde nuestra gramática institucional, o sea, nosotros creemos fielmente en la inclusión y vamos a seguir dando los apoyos, incluyendo las becas que tenemos, todo eso. Pero para nosotros poder responder a esa necesidad que hay y a esa reunión que nosotros tuvimos con el MINER y ver el compromiso tan fuerte que cae sobre nuestros hombros, realmente nosotros quisiéramos poder llegar a más. O sea, hay veces que yo de manera personal tengo que estar llamando a los estudiantes, mira, te vas a inscribir, y los grupos son muy pequeños, porque a la larga también se convierte muy costoso para un estudiante. Sobre todo de educación, que sabemos que no es la carrera tal vez que más económicamente más va a proveer en el futuro. Y por eso también nuestro diseño a nivel de plan de estudio trata no solamente enfocarse en la parte educativa. Nosotros, por ejemplo, tenemos asignaturas que van también a la orientación vocacional del alumno, porque trata de cubrir todo eso, o sea, enfocarse en la parte educativa a nivel de excelencia, como lo plantean todas las carreras de educación, pero aparte de eso, tenemos que ver toda la trayectoria de permanencia y egreso del estudiante, eventualmente ya del sistema educativo. Entonces es una carrera muy completa, es una carrera muy sacrificada, pero es la que menos recursos recibe. Entonces, nada, yo estoy aquí a la orden, vamos a seguir trabajando para esto y vamos a seguir pues luchando. Sí, ya en este periodo ya sí tenemos planificado pues esas reuniones con INAFOCAM, porque ya que nuestro plan de estudio está rediseñado tal cual como se plantea en la normativa 0915, ya solamente es como darle un espacito ahí de educación especial y entonces poder cumplir con ese plan estratégico del MINER.